Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos en esta hora. Nuestro llamado de siempre para tener su Biblia en mano, guía de estudio, bajo la conducción del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes nuestro estudio para el día de hoy, donde hablaremos sobre el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es el tema que estaremos abordando por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y recordar que en esta semana estamos manejando el tema a manera general a través del Mar Rojo. ¿Hay una coincidencia? No, eso está elaborado de esa manera, para que los detalles que estuvimos dando en pinceladas en la primera lección de la parte introductoria, pues hoy estaremos ampliando un poquito más el concepto del cruce del Mar Rojo. Quisiéramos agradecer a cada creyente que está con nosotros en esta hora y se dispone a estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Me es un alto honor y un privilegio, y de verdad lo digo de todo corazón, contar con la grata presencia del doctor Cristian Veras aquí en Radio Amanecer en Estudio, y le agradecemos, Pastor Veras, el hecho de que siempre está en la mejor disposición a través de la radio para compartir estos grandes conceptos que estudiamos día a día aquí en Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo. Bendiciones. Shalom Aleichem. Muchísimas gracias. Dios le escuche. Amén, amén. Shalom, mis estimados amigos y hermanos que en esta hora sintonizan Radio Amanecer en Estudio. Es una bendición poder contar con su sintonía, pero a la vez, sobre todo, estudiar al junto de cada uno de ustedes estas lecciones tan importantes que tienen que ver con el éxodo, el cruce del Mar Rojo, como es el tema de esta semana. Pero para avanzar, vamos a pedir en este momento la dirección divina a través de la oración. Bendito Salvador, rogamos que tu presencia divina nos acompañe en este momento y que ponga palabras las más atinadas en tus siervos, en mi compañero el pastor Scroggins y en este servidor, para que nuestros oyentes sean edificados con el estudio de este día. Oramos, agradecemos y te pedimos que nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a nuestro estudio para este día. El cruce del Mar Rojo. Hace 2 días atrás, mientras estamos haciendo la introducción de la lección número 6, llegamos a puntualizar algunos detalles de mucho interés en torno a lo que es el Mar Rojo. Pienso, pastor, que sería bueno refrescar algunas de las ideas y conceptos que teníamos acerca del Mar Rojo. Es de mucho interés siempre contextualizar. Cuando uno va a hablar de una lección determinada, pues enfocarse mucho en el título nos dice algo, y luego seguiremos ampliando el concepto de la lección de este día. El Mar Rojo. ¿Qué es el Mar Rojo? ¿Por qué se le llamó Mar Rojo? ¿Y es exclusivo el nombre o hay otros nombres que se le podría adjudicar a este mar? Claro, el Mar Rojo, decíamos que recibe este nombre de rojo precisamente porque algunas algas, hierbas en el fondo del mar de color rojo, pues le daban ese tipo de color a gran parte de ese mar. Ahora, no es conocido solamente como el Mar Rojo, es conocido también como el Mar de los Juncos, el Mar de las Cañas, el Mar de Egipto o el Mar de los Junquillos también. De manera, pastor, que ese mar, que tenía aproximadamente 2.200 kilómetros de largo, en una parte de ancho tenía 240, en otras tenía 160, pero también
tenía varios golfos como el de Acaba, entre otros, que tenía la parte más estrecha del mar, tenía 24 kilómetros de ancho. Algunos piensan que Dios guió a los israelitas precisamente por esta parte, por este estrecho. En arqueología, yo tengo el documento, pastor, y siempre digo, qué lástima que los oyentes no pueden ver esas imágenes, pero tal vez en algún momento algunos la puedan ver porque vivo presentando ciertas imágenes de esto. Se puede precisar en la arqueología el estrecho del Mar Rojo en esa parte y se ve una figura donde posiblemente el pueblo de Israel haya cruzado. Sea como fuere, 24 kilómetros, 160. Acuérdense que toda la noche el pueblo estuvo caminando. Lo que puede ser posible que haya sido en una parte estrecha precisamente porque cuando llega la mañana el pueblo de Israel cruza y ya Dios necesita traer un juicio ejecutivo sobre los egipcios. Pero haya sido los kilómetros que fueron, hasta con 1 kilómetro se ahoga una persona. Sí, y entonces lo que se pronuncia allí es el milagro que Dios hace. Así es. En la protección del pueblo, porque Dios trazó el camino en una ocasión, estábamos diciendo. Puntualizar también, pastor, información sobre el Mar Rojo, que esas algas pululan en cierto tiempo donde no todo el tiempo el mar se ve rojo, sino cuando las algas están floreciendo y allí se entiende de esa manera. Así es. Importante. Y no en todo el mar, de hecho. En una parte solamente donde están así, las algas. Así es. De todos modos, ya tenemos esas ideas. El pueblo sale de Egipto, Dios traza el camino y lo lleva a ese lugar. Usted decía algo muy importante, y es que no importa el lugar donde Dios lo conduce en el Mar Rojo, lo cierto es que el milagro se produjo, cruzó el pueblo, y cuando el faraón siguió, Dios completa su obra maravillosa, y el pueblo de Egipto con su faraón se ven envueltos dentro de las aguas del Mar Rojo. Importante, pastor, que pudiésemos hablar de la forma en que Dios saca a Israel de Egipto, porque podríamos pensar que, y algunos lo han dicho, que es un pueblo que sale corriendo, es un pueblo que no tiene ningún tipo de organización. ¿Hubo algún tipo de organización especial en la salida de Israel, en esta conducción que Dios hace? Dios organizó a través de Moisés, dio instrucciones específicas de cómo debía salir el pueblo. Absolutamente. Dios dio instrucciones específicas y asimismo como Dios le ordenó a Moisés, así él lo hizo. Y Dios traza una ruta, pastor, no solamente precisa, no en el asunto de la más fácil, porque de hecho fue la más tortuosa. Claro, sí, claro. Pero sí traza una ruta que cuando se le aparece en la zarza a Moisés en el capítulo 2 de Éxodo, él le dice, ¿qué señal? Le dice Moisés, yo tendré de que he de liberar a tu pueblo, y Dios le dice que me adoraréis en este monte. Note eso. Entonces Israel sale. Cuando rodea, dice el texto que Dios lo puso a rodear en la tierra de Egipto, era como una forma de ser semicírculo, ¿no? Y entonces cuando despega hacia el desierto, hace un giro y va justo al monte donde Dios dijo que le adorarían. Hay que destacar en ese sentido, y es así como se visualiza en el primer párrafo de la guía de estudio, que Dios es amante de la organización. Dios es un Dios que organiza, pide que se organicen, no estar transitando desde su salida como si fueran gente que no tenían leyes, porque cuando nosotros consultamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, que es objeto de estudio, nos damos cuenta que los términos que en hebreo se utilizan en cuanto a la salida, Dios lo organizó como ejércitos, escuadrones, campamentos y huestes que atestiguan esa descripción. ¿Por qué estamos resaltando esto? Más adelante nos daremos cuenta de que el pueblo, organizado como un ejército, iba a enfrentar ciertas batallas. Y sin embargo, en este tipo de organización, Dios está al frente.
Pero cuán importante es el asunto de la organización. Los hebreos salieron bien organizados, como dice el texto bíblico, y eso nos hace entender, recordar que los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Ya más tarde, Balaán, conforme a lo que dice la guía de estudio, vio desde las colinas de Moab que Israel estaba acampando por tribus, y es impresionante cuando uno encuentra este tipo de relato para saber que el pueblo de Dios siempre está bien organizado. Sería muy importante, pastor, destacar que en cuanto a la organización, como usted presentaba los términos en hebreos, Shaba y Mahanev, que son traducidos como ejércitos, escuadrones, campamento, huestes, atestiguan la descripción de la palabra que utiliza aquí Moisés para describir que cuando Israel salió de Egipto, no fue un grupo de esclavos fugitivos que salieron, fue un pueblo organizado completamente, porque nuestro Dios es un Dios de orden, y Él le dio estipulaciones a Moisés de cómo el pueblo debía organizarse en unidades. De ahí que surge una palabra llamada Elef en hebreo, esta palabra Elef que es traducida como 1000, pero también es traducida como unidades, regimiento, campamento, como un grupo, y está describiendo a un ejército. Es lo más apropiado para describir al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Por eso de ahí surge la palabra 144,000, que en el Nuevo Testamento toma como grupos, y que algunos piensan que son unidades como, o más bien que unidades, piensan que es 1000 de solamente 1000, que se refiere a 1000 personas. Sin embargo, la traducción de Elef, que es el equivalente que utiliza en el Nuevo Testamento, está hablando de unidades militares, ejércitos, regimientos, grupos organizados, y es precisamente lo que trata el pueblo de Israel al salir de Egipto. Pastor, esa idea de organización, más adelante también podemos verla. Usted recordará que en una ocasión, cuando el suegro de Moisés, Jetro o Yetro, como alguno quiere llamarle, mandó a organizar el pueblo para poder dirigirlo. Le dijo, de tanto en tanto, de tanto en tanto. Es decir, que vemos que la organización es un elemento importante en toda la palabra de Dios. Usted recordará también cuando se produjo el milagro de la alimentación de los 5,000. Habían alrededor de 20,000 personas allí, y entonces el Señor dio una orden específica para que organizara esa gran multitud, y fueron colocados en grupos de 100, de 50, etcétera, etcétera. Señores, hablar en contra de la organización no es divino. Nosotros recordamos también que hubo un tiempo en la iglesia en que algunos se oponían a la organización, diciendo que la organización no venía del cielo, y se ha comprobado que la iglesia debe ser organizada, debe marchar siempre organizada, porque no estamos hablando de algo que no es bíblico. La Biblia siempre habla de un Dios organizado, desde ese tiempo hasta los tiempos de Cristo, y en nuestro tiempo vemos que la organización viene de parte del cielo. Es lógico que nuestro Dios es sumamente organizado. Cuando la Biblia dice en Galatas capítulo 4, venido el cumplimiento del tiempo, refiriéndose a la venida mesiánica de Cristo, está hablando de un cronograma divino que Dios tiene para cada cosa. Dios tiene el año, el día, la hora, el minuto, el segundo de cada cosa estipulado, y se va a dar en el momento en que Él ha dicho que sea o que se dé. Esto nos habla de que el pueblo de Israel, inmediatamente un pueblo maleducado, desorganizado, esclavos. ¿Qué educación podía tener un pueblo 400 años o 215, como estuvimos hablando, sea lo que fuere, por tanto tiempo viviendo como esclavos? ¿Qué organización podría tener? Sin embargo, Dios escogió realmente al mejor hombre. A pesar de que Dios es organizado, también espera que nosotros lo seamos. Bien. Moisés era un general,
era un arquitecto, constructor, posiblemente haya trabajado en las pirámides, posiblemente haya trabajado en la construcción de las ciudades en Egipto, y él conocía lo que es la organización en el trabajo. Siguió al pie de la letra lo que Dios le había dicho, y siguió al pie de la letra lo que Dios le había dicho, y posiblemente todo el éxito que acompañó a Israel se debió a la obediencia de Moisés a lo que Dios le había dicho. Así es, pastor. Estamos en el cruce del Mar Rojo, destacando algunos aspectos que la lección del día de hoy nos está invitando a ver, ya saliendo de manera organizada. Acabamos de concluir que los hebreos se dividieron en unidades y marcharon como un ejército. Ahora bien, hay un detalle muy importante, que en la salida del pueblo bien organizado, Moisés tuvo muy en cuenta un detalle muy importante. Pastor, Dios es un Dios de detalle. Y la Biblia, cuando habla en los capítulos, uno debe prestarle atención a los detalles. Y algunos dirán, ¿cuál es el detalle que el pastor quiere mencionar? Bueno, la guía de estudio dice que cuando el pueblo salió en unidades bien organizadas, hay un detalle que Moisés tuvo presente, fue los huesos de José. ¿Por qué, pastor, esto que parece ser un detalle insignificante para uno es tan importante, el hecho de que Moisés en esa salida buscara los huesos de José y lo llevara allí? Esa declaración tiene una fascinante interpretación teológica. Para nosotros es solamente una promesa, un anhelo, tal vez, de una persona, un benefactor de una nación que quería volver, aunque sea póstumamente, a su nación, que sus huesos fueran llevados. Sin embargo, aquí tenemos mucho más. Lo que José dijo fue que Dios visitaría. Él dijo, cuando ya iba a morir, a sus hermanos, Dios visitará y nos hará regresar a nuestra tierra. Entonces tomen de allí mis restos y llévenlos. Voy a leer textualmente en Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25, lo que dijo José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Aquí tenemos fe en José, fe en las promesas de Dios. Él estaba convencido de que el Señor visitaría y cumpliría su palabra, como le había prometido en el capítulo 46 de Génesis a Jacob. Parece que el patriarca estaba vacilante, con miedo, temor, como es natural, de ir a Egipto. Y Dios se le apareció y le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, yo estaré contigo y regresaré a tu postrimería, la regresaré aquí, a esta tierra, porque he puesto mi nombre acá. Fue una promesa que Dios les reiteró a Jacob, que José estaba convencido de que ocurriría, y entonces hizo jurar. Y entonces el que Dios haya cumplido esa promesa indica que pueden pasar los años que pasen, los siglos que pasen, Dios siempre cumple sus promesas. Usted recordará, pastor, que usted está hablando acerca de algunas personas que descendieron a Egipto y que cuando el pueblo de Dios estaba allí, el pueblo estaba rebelde, Egipto se convertía en un estado de salvación. Así es. Y cuando se rebelaba contra Dios, era un enemigo de Dios. Esto también es bastante simbólico. Este hecho tiene además el simbolismo maravilloso cuando José había sido el primero en descender a Egipto. Y la teología de Israel veía en este sentido a Dios detrás de los movimientos, porque fue por medio de José como Dios proveyó a Israel en el tiempo de hambruna. Quiere decir que todos esos detalles Moisés lo tiene pendiente y por fe dijo, nosotros vamos a poseer la Canaán porque es una promesa de Dios. Y esos son detalles que la lección desea que se pueda resaltar, y ahora vamos a ver una tercera parte
conforme a lo que nos dice la lección para este día. Antes de pasar, si me permite, pastor, a esa tercera parte, Israel entendió el concepto de la promesa dada a Jacob y a su descendencia. En el libro de Josué, el capítulo 24, versículo 32, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahora, no se hace mención de los otros hijos de Jacob. No se hace mención. Sin embargo, la afirmación de Esteban durante su juicio en el Sanedrín, en Hechos capítulo 7, los versículos 15 y 16, Esteban también está diciendo que Jacob descendió a Egipto donde murió y también nuestros padres. Sin embargo, ya sabemos que el que los hijos de Israel preservaran esos restos de José y cumplieran el pedido de sepultarlo en Canaán, no habían perdido, pastor, jamás de vista la promesa de liberación. La tenían fresca. Que es lo que nosotros debemos tener, una promesa siempre, de liberación. Siempre, independientemente de los acontecimientos que ocurran en nuestro derredor, siempre la promesa es que somos peregrinos. Nosotros no seremos sepultados aquí. Bueno. O sea, seremos sepultados físicamente, pero nuestros huesos, igual que José, cobrarán vida en la resurrección. Cuando Cristo mande, cobrarán vida y entonces estaremos no como almas incorpóreas, sino con un cuerpo holístico en el reino de los cielos. Esa es la idea que presenta la lección, ¿sabe? Y la última parte que ya casi estamos introduciendo y usted pues nos recordó esos detalles, tiene que ver con un elemento de luz y sombra en el viaje. Sí. Cuando nosotros decimos luz y sombra, mayormente si no aclaramos el concepto, podría alguien concluir, ¿hubo alguna sombra en este viaje? Lo que está haciendo alusión a esto de luz y sombra es que Dios prometió ser para ese pueblo el guía. Luz durante la noche con una columna de fuego que le alumbraba, y durante el día una columna de nube que a la vez se convertía en protección para el pueblo, para protegerlo del intenso calor, y servía como oscuridad para el pueblo de Egipto, que no podían encontrarlo con tanta facilidad, y la luz, por supuesto, durante la noche para dar esa luz que necesitaba el pueblo durante la noche y el calor necesario. Dios está dando un mensaje en todos esos actos, está dando un mensaje de protección y nos está diciendo en este sentido que así como obró con el pueblo de Israel, también estaría obrando con nosotros. Un pueblo organizado, un pueblo que siempre tiene pendiente las promesas de Dios de una Canaán, en este caso al pueblo de Israel, pero a nosotros una Canaán celestial, y en el sentido de que Él se convierte en la luz que nos guía a través de su palabra y una sombra que se convierte para darnos seguridad de que en medio del sol, del calor, Dios está allí listo para conducirnos. Así es. Moisés estaba ya muy familiarizado con la ruta que estaban siguiendo. Es bueno saber que él acaba de venir de Madián por esa misma ruta y que se había ido 40 años atrás cuando huía como fugitivo del faraón en esa misma ruta también. Como comandante militar egipcio, como fugitivo de faraón, Moisés ya estaba familiarizado con la ruta a seguir en general. Ahora bien, los antiguos comandantes de Egipto, del ejército egipcio, a veces usaban humo o señales de fuego para conducir sus fuerzas en marcha a través de tierras desoladas y sin caminos. Sin embargo, la columna de nube de fuego que acompañó a Israel no fue producida por medios comunes. Fue producida específicamente por algo sobrenatural, pastor, la manifestación de la presencia milagrosa de Cristo guiando a su pueblo. Amén, amén. Por eso, Primera de Corintios,
el capítulo 10, versículos 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube. Eso es así. Todos. Y luego dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Está hablando de esa aparición, esa manifestación milagrosa de Dios a su pueblo en una nube de fuego. Pero me llama muchísimo la atención, pastor, apreciados amigos, que esta columna de fuego y de nube, de día de nube y de noche de fuego, hablaba de protección, de seguridad y de guianza. Y que en el libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 22, oiga lo que dice la palabra de Dios. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Eso es así. Nunca, ni de noche la columna de fuego. Dios alumbra a su pueblo en medio de los momentos oscuros y difíciles, aunque no lo veamos como una antorcha, Él sigue iluminando. Amén. ¿Qué podemos aprender de esto? Finalmente, nosotros como seguidores de Cristo ya estamos familiarizados con el fuego del Espíritu Santo que descendió sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Y esta experiencia muestra el vívido simbolismo del fuego. No se limita tan solo en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que continúa en el Nuevo Testamento. Tanto la nube como el fuego son manifestaciones poderosas que evoca este simbolismo. Significa mucho para nosotros en este tiempo. Sería provechoso estudiar cuidadosamente su significado a lo largo de toda la Biblia, y es importante saber que esas promesas de conducción que Dios dio al pueblo de Israel también son para nosotros en este tiempo, y es nuestro anhelo que al estudiar la lección del día de hoy sobre el cruce del Mar Rojo, podamos entender que en esa ruta trazada Dios siempre está presente, organizando, recordándonos que la promesa para nosotros es la Canaán celestial, y finalmente que a través de su Santo Espíritu, su luz estará guiándonos mediante el estudio de su santa y bendita palabra. Amén. Ya concluyendo por el día de hoy, pastor, en el Salmo 77, versículos 19 y 20, hay unas palabras maravillosas, fascinantes, que quisiera dejar en las mentes de nuestros oyentes. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Amén. Y de Aarón. Amén. Que el Señor te conduzca, amigo, hermano que nos escucha. Que el Señor conduzca tu vida por el sendero que solamente Él sabe y puede hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por estas lecciones maravillosas que nos ayudan a confiar plenamente en ti como una organización de un pueblo que desde su inicio se ha trazado una meta. Es dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y finalmente pueda introducirnos a la Canaán celestial que tanto anhelamos. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.